Bien, veamos otro ejemplo cómo pasar por referencia, pero ahora con un objeto propio nuestro. Vamos a crear una clase personalizada, pero todavía sin entrar mucho en detalle, solamente para que vean el efecto de pasar por referencia y cómo cambia el estado, el valor del objeto en el método main. Por ejemplo, si lo modificamos en el método test, pero también va a afectar, a modificarse en el método main, por lo tanto, de referencia. Bien, vamos a copiar entonces esta clase, pasar por referencia, y la vamos a modificar. Pasar por referencia, la copiamos, la pegamos, le vamos a colocar 2. Perfecto. Esta de acá la cerramos ya. Solamente pasar por referencia 2. Primero vamos a crear una clase acá arriba. Pero recuerden, sin entrar mucho en detalle, porque más adelante vamos a profundizar el tema de clases y objetos. Por ejemplo, una clase persona, algo simple. Aunque lo ideal y recomendado es siempre crear una clase en un archivo separado. Por ejemplo, en el archivo persona.java. Pero para este ejemplo, como algo simple, lo vamos a crear dentro de la misma clase o mismo archivo de la clase pasar por referencia 2. Entonces vamos a tener la clase persona y la clase pasar por referencia 2. Y la clase persona la vamos a ocupar acá. La vamos a instanciar con el operador new. Bien, va a tener un atributo. También, conceptos de visibilidad, los atributos o variables de la clase, también después lo vamos a profundizar mucho más. Ahora solamente en resumen, pero tiene modificadores de acceso. Pueden ser privadas, es decir, solamente se pueden manipular, leer y modificar en la propia clase, dentro de los métodos. Pero no se pueden modificar desde afuera y tampoco no se pueden acceder ni leer desde afuera. Entonces, como buena práctica, implementar el principio de visibilidad con el modificador private. Después lo vamos a ver más en detalle, pero por ahora, variable private de la clase persona. El tipo, nombre. Entonces, un atributo de una clase consta básicamente de 3 partes. La visibilidad o modificador de acceso, el tipo, que ya lo hemos visto, y el nombre. También lo hemos visto. Perfecto. Entonces ahora, para poder modificar esta variable, las vamos a realizar dentro de un método especial para modificar el atributo nombre. Entonces tiene que ser del tipo público para que lo podamos acceder en cualquier parte, desde dentro y fuera del objeto. Entonces public void no retorna nada, no devuelve ningún valor, solamente modifica el atributo nombre. Y el nombre en método, modificar nombre. Recibe un string con este nuevo nombre, por ejemplo, y acá nombre que corresponde a este atributo y le asignamos este nuevo valor que se pasa por argumento. Bien, también se utiliza this para hacer referencia a que corresponde a un elemento, en este caso a un atributo de la clase que se llama nombre. Entonces this.nombre, this se refiere a esta misma clase o instancia. This.nombre y le asignamos un nuevo valor. Entonces de esta forma podemos cambiar y modificar el valor de nombre de la clase persona. Bien, entonces ahora vamos a crear acá persona. Vamos a modificar persona, voy a quitar este arreglo, new persona. Perfecto, ahí creamos una instancia, un objeto de la clase persona. Por lo tanto, ahora le damos un nombre. Punto modificar nombre o asignar nombre. Por ejemplo, Andrés. Entonces esta persona se llama Andrés. Recuerden, todavía sin entrar mucho en detalle, solamente lo importante es que comprendan que creamos un objeto persona con un nombre, nada más. Y le asignamos un nombre. Ahora, en vez del for, porque no es un arreglo, vamos a imprimir el nombre de esta persona. Si se fijan, persona punto solamente me muestra el método modificar nombre y los métodos de la clase object. Recuerden que toda clase de Java también es de un tipo de la clase object. Por lo tanto, tiene el método toString, el equals, el getClass, que lo vimos, en fin, métodos en común. Pero si quiero mostrar, por ejemplo, nombre, el atributo, me marca un error porque no es accesible. No se puede acceder porque es privado. Ahora recuerden, esto no lo hagan, solamente para que lo visualicen. Si coloco public, ahí se puede leer.
porque es de acceso público. Se puede acceder y leer y modificar desde cualquier parte de la aplicación. Pero lo importante, como buena práctica, es respetar el principio de visibilidad, pero también es conocido como principio de ocultación, que dice que toda variable de una clase debe ser privada y solamente se puede modificar mediante métodos, siempre y cuando sea modificable. En este caso, vamos a modificar el nombre. Por lo tanto, podemos implementar métodos que nos permita cambiar el estado del objeto, los valores, y también obtenerlos. Voy a volver acá a Private. Esto es como un preview de lo que vamos a ver después en la sección de programación orientada a objetos en Java. Entonces ahora, para poder leer, también tengo que tener un método que sea público que permita retornar este valor para que se pueda leer. Public devuelve el nombre, que es del tipo string. Leer nombre. Return devuelve, retornamos nombre. La variable o atributo de la clase nombre. También de forma opcional se puede colocar this. También después vamos a ver que el this se utiliza para hacer referencia a un elemento o atributo, tal como había explicado. Pero se puede omitir. Por ejemplo, se podría omitir acá, siempre y cuando no exista otra variable o argumento que lleve el mismo nombre. En este caso, el argumento del método se llama nuevo nombre. Como son distintos, se puede utilizar nombre y hacer referencia acá. Pero por ejemplo, si se llamase nombre y acá nombre, se pasa el argumento nombre y se asigna nombre a nombre, queda ambiguo. En este caso, cuando se llaman iguales, para hacer diferencia con el nombre del atributo de la clase, usamos this. Entonces de esa forma asignamos el argumento nombre que pasamos por el método a la variable nombre de la clase con this, para hacer una diferencia con este nombre variable. Pero si se llaman distintos, 2, esto se puede omitir. Y de forma automática asume que nombre corresponde al atributo de la clase, a la variable. Y este de acá, el argumento. Bueno, control Z y lo dejamos como estaba. Nuevo nombre, nuevo nombre. Bien, entonces ahora que tenemos el leer nombre, acá podemos imprimir. Y como es público, si se fijan, leer nombre ahora aparece, leer nombre. Entonces imprimimos el nombre. Entonces, antes de llamar el método test, bueno, acá estamos pasando edad, que era un arreglo. Ahora es persona. El objeto persona. Pero el método test acá marca un error. ¿Por qué? Porque está con un arreglo. Y la idea es que ahora reciba el objeto persona. Entonces acá tengo que indicar el tipo persona y el nombre persona. Le vamos a llamar persona al nombre del atributo. Entonces acá la idea, voy a quitar el for, la idea es que modifique el nombre. Persona.modificar nombre. Entonces ahora se va a llamar Pepe en vez de Andrés. ¿Se fijan? Ahí está listo el método test. Iniciamos el método test. Persona, el objeto persona, que pasamos por referencia en el método test. Lo estamos pasando acá. Persona.modificar nombre. Le cambia el nombre. ¿Se fijan? Entonces ahora, después de llamar el método test, voy a quitar esto. Vamos a imprimir nuevamente el nombre de la persona. Y debería de decir acá, nombre persona o persona nombre Pepe, ya que no es Andrés. Acá es Andrés, acá es Pepe, porque el método test lo modificó. Pero como es de referencia, afecta. Se cambia en test, pero afecta también en el método main, ya que a pesar de que persona acá, que se pasa por argumento, y esta variable persona son el mismo objeto, apuntan al mismo puntero de la memoria. Entonces finaliza el método main con los datos de la persona modificados. Bien, vamos a probar. Levantamos. Ya. Entonces iniciamos el método main. Persona nombre Andrés. Acá. Persona nombre Andrés. Antes de llamar el método test, y acá iniciamos el método test, finaliza el método test. ¿Se fijan? Entonces estamos acá. Y entre medio cambia y modifica el objeto. Le cambia el nombre a la persona por Pepe. Luego, después de llamar el método test. Persona nombre
Pepe. ¿Se fijan? Entonces, de esa forma, estamos demostrando que se pasa la referencia del objeto. Y no el valor, sino la referencia. Por lo tanto, si cambia este objeto, cambia el estado. Algún atributo de este objeto es modificado en test, también va a afectar y se va a modificar en el método main. En el método donde se crea la instancia y se asigna un nombre inicial de la persona. Bien, esta clase no era para entrar mucho en detalle en todo lo que es programación orientada a objetos, solamente algo muy resumido. Después lo vamos a profundizar más. Pero por ahora es importante ir de a poco adentrándonos en estos temas más avanzados de lo que es crear nuestras propias clases y crear su referencia con el operador new. Pero bien, no se preocupen porque después esto lo vamos a ver mucho más en detalle. La idea de esta clase era solamente demostrar cómo se pasa por referencia con un objeto propio nuestro. Continuamos en la siguiente clase.